capítulo 9, del 1 al 7. Amén. Vamos a estudiar el significado y el porqué del nacimiento de Jesús. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste sus pesados yugos, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que llevaba el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, será quemado pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amigo que me escucha, el libro de Isaías es un libro de profecía. Sucede que Isaías vivió 765 años antes que Jesús de Nazaret viniera a este mundo. El profeta Isaías vivió para los tiempos del rey Usías, para el tiempo del rey Jotán, para el tiempo del rey Acaz y para el tiempo del rey Ezequías. Sucede que en esa época estos reyes eran malos, eran idólatras, se habían apartado de la fe de Dios. Amén. Y el profeta Isaías, como era un siervo, un profeta de Dios, él sabía que Dios estaba enojado con el pueblo de Judá y con el pueblo de Israel porque habían abandonado al Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Se habían olvidado de dónde Dios lo había sacado y se habían pervertido tras ídolos. Adoraban los ídolos de los pueblos vecinos y Jehová se había airado y la ira de Jehová estaba sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo de Judá. Acuérdense que Judá e Israel estaban divididos en dos y la ira había caído y el pueblo estaba, hermano, bajo maldición. A veces no había sequía, no había alimento. Y sucede, hermano, Dios le habla a Isaías 765 años antes que Jesús viniera a la tierra. Y Dios le dice a Isaías que iba a nacer un niño, que ese niño iba a ser el Salvador del mundo, que ese niño iba a traer la luz en la oscuridad. Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. ¿Qué sucede? El pueblo vivía bajo el yugo, vivía también bajo la ley de Dios. Pero esa ley, hermano, no la cumplían. Era difícil cumplirla, como ustedes saben. Y ya Dios había hecho una promesa muchos siglos antes, que iba a venir un Salvador del mundo. Ellos estaban ya esperando un Salvador del mundo. O sea, desde el momento que Isaías da esa profecía se escribe en los rollos de Isaías y ya los sacerdotes leen esa profecía todos los domingos en la iglesia, en la sinagoga. Y sucede, mis queridos hermanos,
que ya el pueblo sabía que iba a venir un libertador. Amén. Que iba a venir un nuevo rey. Pero sucede que ellos estaban esperando un rey que los librara del yugo de los otros reyes que eran idólatras y malos y asesinos. Y después de varios siglos llega el imperio romano, y ese imperio romano, ustedes saben la historia, llega e invade a Israel y a todos los pueblos vecinos y los subyugan, los ponen a pagar un caro impuesto al pueblo de Roma. Y así están por 3 siglos ellos bajo el yugo del pueblo de Roma. Pero ellos tienen la esperanza y la fe que va a llegar un Salvador a salvarlos de esos malos reyes y de su imperio que lo tienen esclavizado pagando altos costos o altos impuestos. Ellos estaban esperando un libertador, ellos estaban esperando un rey, un niño que iba a nacer, iba a imperar, iba a agarrar el trono, iba a sacar la espada, iba a guerrear contra los romanos, iba a guerrear contra los pueblos vecinos y iba a ser un rey justo. Porque aquí la Biblia habla de un rey justo. Amén. Pero sucede, mis amigos y amados hermanos, que el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, vamos a pasar un poquito rapidito, ¿verdad? Para que estudiemos qué clase de rey era el que iba a venir. Amén. Nacimiento de Jesucristo. Vamos a leer, vamos rapidito. Dice el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Amén. De su pecado. La Biblia manda que este rey iba a salvar al mundo y al pueblo de Israel, pero de su pecado. Y la gente pensaba que era que iba a venir un rey a salvarlos del yugo de la esclavitud. Amén. Y sucede que viene Jesús de Nazaret. Él estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Y Dios sabe que ya el mundo estaba sin control. Ya la gente, el pueblo judío, no guardaban la ley de Dios. No hubo ni uno que pudiera guardarla. El que guardaba un mandamiento o 2 o 3, faltaba en los otros. Y la Biblia dice que el que faltaba un solo mandamiento era como que hubiera faltado en todos. Entonces, ya Dios Padre sabía que la creación perfecta de Él se estaba descarriando, se estaba perdiendo. Y Él le dice a su Hijo Jesús, el que está a su lado, mira, hijo, no hay solución para la tierra, para la humanidad, al menos que tú bajes a la tierra en forma de hombre. Vas a nacer en el vientre de una virgen y vas a crecer. Pero tu destino en la tierra va a ser la muerte. Amén. Él ya sabía que iba a morir, pero como era un hijo tan obediente con su padre y con Dios y amaba tanto a la humanidad, que no querían que la humanidad se perdiera, entonces viene Dios, envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cubre a María la Virgen, como está en el libro de Mateo capítulo 1. Amén. Capítulo 1 del 18 al 25, ustedes pueden leerlo. Vino la sombra del Espíritu Santo y cubrió a María e inmediatamente concibió de la sombra del Espíritu Santo. Y ya el niño Jesús que estaba en el trono de Dios. Amén. Él no escatimó, escúcheme bien, no escatimó estar al lado de su Padre. No escatimó, hermano, estar en ese trono de oro rodeado de ángeles. Amén. Él abandonó, él dejó todo eso para venir a la tierra a pasar un mar de sufrimiento. Y ahí empieza la historia de Jesús escrita en el libro de San Mateo capítulo 1. Y ya estaba profetizado en el libro de Isaías 9. Jesús viene a la tierra y cambió las eras, cambió los tiempos, cambió todo. Amén.
Cambió todo. Fue tan grande y poderoso la venida de Él que cambió todos los tiempos de la tierra. Todas las eras, antes de Cristo, después de Cristo, el tiempo, todo lo cambió. Empieza a cambiar todo la llegada de Jesús. Ese Jesús que nosotros celebramos todos los 25 de diciembre. Y traigo esta enseñanza porque estamos en época navideña. Amén. Y ese Jesús que hacen por allí un nacimiento, un niño en un pesebre, y se ve como muy infantil, muy bonito, muy tierno, y de verdad que es así, muy tierno. Pero Él siendo hijo de Dios, Él abandonó toda su gloria y vino a la tierra a morir. Amén. Fue el niño más valiente que hubo, porque Él sabía su destino. Él sabía que al llegar a la tierra iba a pasar persecución. Y ustedes saben que en el momento que nació, Herodes lo intentó matar e intentó matar a todos los niños que tenían de 2 años hacia abajo, pensando que ahí iba a matar también a Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús estaba en la tierra, pero aún así sigue siendo el Hijo de Dios. Y Dios lo cuidaba y le habla a José en sueño, ándate para Egipto, cuida a su madre y cuida al bebé. Y se fueron y Herodes no lo pudo matar. Y viene Jesús desde su nacimiento, empieza a pasar tribulación, empieza a pasar sufrimiento, empieza a pasar penalidades, a ser señalado, a ser blasfemado, a ser escarnecido. La vida de Jesús no fue fácil. Amén. Fue difícil. Y todas las navidades yo admiro y recuerdo, hacemos conmemoración del hombre más valiente que vino a la tierra, como dice nuestra madre. Fue el hombre más valiente que vino a la tierra, porque él sabía que venía a morir. Él sabía que él venía a morir para salvar entonces a toda la humanidad, a todo aquel que confiese sus pecados y se aparta de sus pecados y le pide a Jesús que lo lave con su sangre. Amén. Y sucede que el pueblo de Israel estaba esperando a ese rey conquistador, a ese rey guerrero que los iba a salvar, amén, del reinado del imperio de los romanos que lo tenían subyugado. Pero esa no fue la clase de rey que Dios había mandado a la tierra, no a salvar de la opresión física, sino a salvar de la opresión del diablo, sino a salvarnos de la esclavitud del diablo, a salvarnos del infierno, a salvarnos del pecado. O sea, este rey Jesús hizo más que cualquier rey humano, porque un rey humano puede ser un libertador, amén. Así como Simón Bolívar, un libertador, amén. Así como tantos reyes y emperadores que se han levantado y han libertado a un pueblo de otro pueblo más grande. Sucede que este rey nos libertó de un imperio mucho más grande que el imperio de Roma. Era el imperio de la oscuridad, el imperio del diablo, que tenía al mundo cegado. Tenía al mundo cegado bajo el pecado. Y este rey, tan pequeño y tan humilde, él vino a dar su vida. Él vino a dar su vida por la raza humana. Él vino a dar su vida por ti que me escucha, amigo oyente, a dar su vida por mí. Y nosotros debemos conmemorar todas las navidades el nacimiento de Jesús como un héroe, amén, como un libertador que nos vino a libertar del pecado y de la muerte eterna. No solamente como un niño en un pesebre rodeado de animales, de vacas, de ovejas, amén. No, hermano, ese solamente fue el inicio de su calvario. Amén. El inicio del calvario, del sufrimiento de Jesús, empezó aún, hermano, en un pesebre. No había un hospital, no había una cama para recibir al Salvador del mundo. No había un hospital, no había una clínica de la high class. Con todo que él era un rey, no lo recibieron como un rey. Amén. Aún ni los niños más pobres, ni las mujeres más pobres, ni las esclavas, daban a luz en un pesebre, en un establo de animales. Todas ellas iban al hospital, nacían los niños en una cama.
bien acolchonados. Este Rey de Reyes y Señor de Señores vino a la tierra a nacer en un establo de animales, en una canasta donde le daban los alimentos a la vaca. Esa fue su cuna. Él vino en representación de la humildad. Fue el niño más humilde de toda la tierra, de todo el mundo, aunque no se lo merecía. Él merecía haber nacido en una cuna de oro. Pero ¿por qué Dios lo permitió que naciera en un establo de madera donde se le echaban las comidas a las vacas y a las ovejas? Para enseñarnos a nosotros lo que es la verdadera humildad. Que no la riqueza, no los bienes, no el dinero que tú tienes es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar a ti es Jesucristo. La humildad y la fe que tú le tienes a Jesús. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos y al humilde Dios lo mira de cerca. Él estaba naciendo como el niño más humilde en la tierra, aunque era el Hijo de Dios, aunque tenía todo el oro que puede haber en los cielos y en la tierra también, porque la Biblia dice que Él es el dueño de todo el oro y toda la plata que hay en este mundo. Mas Él no fue codicioso, no fue avaro, amén. Él lo que sí tenía y le sobraba era el amor por la raza humana. Y amigo que me escucha, todas las navidades, nosotros tenemos que recordar a Jesús de Nazaret como ese niño valiente. Ese niño que antes de venir a la tierra ya sabía su destino porque ya su padre se lo había marcado. Él sabía que antes de venir a la tierra el propósito de Dios, su padre, era mandar a su único hijo. Dios no tenía una docena de hijos o media docena. Y dice o decía, yo voy a mandar a Jesús porque es el más chico, es el que me sobra. Amén. O es el más feito. No. Jesús era el más lindo de todos los ángeles, de todos los hijos. Jesús era el más hermoso. Y era el único. Y Jesús lo manda a la tierra. Dios Padre manda a Jesús a la tierra a morir. Amén. Pero sucede algo, todo tenía un propósito. Desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús, había un propósito de salvación para nosotros. Aún los latigazos, las ofensas, amén. Todo eso tenía un propósito para nuestras vidas y marcaron nuestras vidas para bienestar de nuestro cuerpo y para salvación de nuestra alma. Si nosotros leemos en Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice claramente la palabra de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que la venida de nuestro Señor Jesús no solamente fue para salvación de nuestra alma, amén. No solamente fue para librarnos de la condenación eterna en el infierno, sino fue para regalarnos salud. Todo sufrimiento, todo azote que Él llevó, allí estaba cargando la maldición tuya que me escuchas, amigo, y la maldición mía. Cada azote que Él llevaba, Él se recordaba de ti y se recordaba de mí. A Él le dolían cada azote. A Él le dolían porque era carne, Él era un hombre. Por el amor tan grande que Él le tenía a la humanidad, al hombre y a la mujer pecador, Él sabía que Él tenía que sufrir por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros, para librarnos de ese castigo, de ese látigo en la cual el diablo nos azota. Por eso dice, el herido fue por nuestras rebeliones. Él sabía que cada herida que Él sufría, Él cargaba la rebelión tuya y la rebelión mía. Amigo que me escucha, si tú sabes que tú eres un hijo rebelde o una hija rebelde, si tu rebeldía está sobre tu cabeza y no hay remedio para ti, madre o padre que me escucha, si tú ves que tu hijo es rebelde,
Aplícale el poder de las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, antes de morir, Él se dejó herir para que tú y yo no fuéramos rebeldes, para que tú y yo no tuviéramos rebeldía. Amén. Ni fuéramos rebeldes con Dios, ni con nuestros padres, ni con nuestros maestros. Cuando tú ves que tu hijo es rebelde, aplícale el poder de las heridas. Dile, por las heridas de mi Señor Jesucristo, espíritu de rebelión, de rebeldía, sale de mi hijo o de mi esposo o de mi esposa. Amén. O sea que todo fue un propósito de Dios. Él sufría para que tú gozaras aquí en la tierra. Él sufrió esas heridas para que tú tuvieras paz, tú no tuvieras rebeldía. Amén. Y no solo eso, fue molido por nuestros pecados. Ustedes saben que la carne de Jesús fue molida. Cuando el torturador le daba esos latigazos, le dieron 39 latigazos, dice la Biblia. Es cierto, pero solamente fue de frente. Fueron 39 latigazos de frente, 39 latigazos por la espalda, 39 latigazos por cada lado. Y multiplique esos 39 por 4. Y esos látigos no eran como una correa de cintura. Esos látigos eran un cuero largo. Y al final se dividía en 3 rejos. Y en la punta habían bolitas de plomo. Y al final de cada látigo de eso, de las 3 latiguitos, habían como anzuelo de pescar. O sea que el torturador pegaba con las bolas de plomo, mayugaba su carne y cuando jalaba, rasgaba su carne con esos anzuelos de pescar. Por eso la Biblia dice que fue molido vivo. Ustedes han visto la carne de moler. Así mismo quedó la carne de Jesucristo molida. Aquí está clarito, no son inventos míos. La Biblia dice, molido por nuestros pecados. Qué hombre más valiente que vino al mundo. Qué hombre con más valor que nunca se ha visto en la tierra. Amén. Él pudo haberle pedido a Dios, Dios mío, envía un ángel que me ayude. Envía un ángel que saque su espada y mate a este torturador. O que mate a Herodes. O que mate a todos mis perseguidores. Y ténganlo por seguro que lo hubiera hecho. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque él tenía que pasar este proceso de sufrimiento y de dolor para que tú y yo tuviéramos salud en la tierra. Amén. Tuviéramos perdón de las rebeliones y tuviéramos perdón de pecado. Qué hombre más valiente. Qué niño más valiente este que vino a la tierra, que se llamó Jesús de Nazaret. Qué hombre más humilde que vino a nacer en un pesebre. Amén. A darnos el ejemplo a nosotros. Y sigue diciendo Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue atormentado para que tú y yo tuviéramos paz. Amén. Él fue atormentado. Él fue injuriado. A él lo calumniaron. Ya llevaba en su cuerpo el precio de la paz tuya y la paz mía. Por eso dice, el castigo de nuestra paz ya la llevó. Él nos ha dado el boleto de la paz. Cuando el diablo viene a robarte tu paz con malas noticias, dile, Satanás, yo te reprendo en el nombre poderoso de Jesús, porque ya Jesucristo de Nazaret pagó mi paz en la cruz del Calvario. Ya mi paz está pagada. Ya yo no tengo por qué ser amargado. Yo no tengo por qué ser, tú no tienes por qué robarme mi paz ni mi felicidad, porque ya ese precio está pagado. Yo tengo que ser feliz porque Jesús pagó el precio. Y sigue diciendo la Biblia, por su llaga fuimos nosotros curados. Qué lindo, hermano. Jesús, a través de su llaga, hermano, todo su cuerpo, no dice sus llagas, con una sola, su llaga. Todo el cuerpo de Jesús fue una sola llaga. Amén. ¿Y por qué él hizo eso? Porque a través de su llaga, de sus latigazos, de su cuerpo que era como una carne molida, su cuerpo inmolado, él estaba dándonos a nosotros hace 2000 años
un boleto, un carnet de salud. Para cuando una enfermedad llegara a tocar tu puerta, cuando el diablo llegara a tocar, tú le decías, diablo mentiroso, yo te reprendo y tú te vas de mi casa y de mi familia, porque Jesús de Nazaret ya pagó este precio de mi salud a través de su llaga. Y yo me pongo el poder de la llaga de Jesús en esta enfermedad, y esa enfermedad tiene que salir, porque el poderoso nombre de Jesús y la poderosa llaga de Jesús limpió tu cuerpo, limpió tu salud y te sacó toda enfermedad. Amigo que me escucha, estos son bendiciones en la tierra. Pero después de todo esto, ustedes saben que Él murió en la cruz del Calvario, finalizando el tormento que Él sufrió en la tierra. Pero a través de esa muerte, Él murió, es verdad. Y estuvo muerto 3 días. Y en esos 3 días bajó al infierno a predicarle a las almas que habían estado cautivados cuando murieron en el diluvio de Noé. Pero resucitó, levantándose con poder y gran gloria, y levantándose y venciendo a la muerte, venciendo al diablo y venciendo al pecado y venciendo al COVID. O sea que nosotros con Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se están dando cuenta el gran propósito que ese Jesús de Nazaret vino a hacer a la tierra. Vino a morir por ti, amigo que me escucha, y vino a morir por mí. No despreciemos a Jesús, porque Él nunca te desprecia, Él te ama. No le des la espalda a Jesús, porque Él te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte y salvarte. Amigo que me escucha, Navidad es el tiempo de conmemorar a ese hombre, a ese niño, al ser más valiente que vino a la tierra, que se despojó de todo lo que tenía en el cielo y vino a morir, vino a sufrir porque te ama a ti y me ama a mí. Y fuera de Jesús no hay salvación. Vamos a hacer una oración, amigo que me escuchas. Vamos a hacer un llamado al arrepentimiento primeramente. Di, Jesús de Nazaret, yo te pido, Jesús, que tú perdones mis pecados. Entra en mi corazón, porque me he dado cuenta que fuera de ti no hay salvación, Jesús. Gracias porque viniste a la tierra a morir por mis pecados. Porque a través de tu sangre derramada, tú lavas mis pecados cuando yo lo confieso. Gracias, Jesús. Ahora yo te entrego todos mis pecados, lo que yo haya cometido conscientemente o inconscientemente. Lávalos todos. Déjame blanco como la lana, Jesús de Nazaret. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Para ese día en que suena la trompeta y vamos a ser levantados en las nubes. Yo voy a ser levantado junto con todos los santos para morar contigo en esa morada celestial que dice el Apocalipsis 20 y 21. Para morar en la nueva Jerusalén, Padre Santo, y no ser juzgado ni lanzado en el infierno, en el lago de fuego, como está en el Apocalipsis. A mí me tenían engañado diciendo que el infierno era la tierra. Esa era mentira del diablo para conformarme y yo seguir pecando deliberadamente. Pero me he dado cuenta, Jesús, que por algo tú viniste a morir en la tierra. Porque si el infierno no existiera, hubiera sido en vano tu sacrificio. De nada nos hubiera salvado. Pero como el infierno existe, Dios Padre te mandó a la tierra a morir por mí y librarme de ese lago del infierno, ese lago de fuego eterno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, Jesús, gracias. Yo aplico el poder de tu llaga sobre todas mis enfermedades. Yo le pongo el poder de tu llaga a todas mis enfermedades. En el nombre de Jesús. Y COVID, yo te reprendo y tú sales de mi vida y de mi cuerpo, porque Jesús de Nazaret ya pagó el precio de mi salud por mí. Gracias, Jesús. Amén y amén. Se despide de ustedes el hermano William González. Bendiciones.